Maestros y el sendero, ¿no? Me pareció muy pertinente en su momento que pudiéramos dedicar una charla a esta cuestión, precisamente por dos cuestiones, ¿no? Por las dos cuestiones en las que esta charla se va a centrar, ¿no? Una de ellas es el sendero en el que todos estamos, lo sepamos o no, pero que no muchas veces nos aclaramos suficientemente bien dónde estamos, a dónde vamos y cómo tenemos que ir. Y esto, aunque ya lo hemos visto en ocasiones, especialmente en los cursos de meditación que damos, el próximo en la Ramallosa, como decía antes, ¿no? No es fácil de vernos con claridad dónde andamos, ¿sí? Y sobre todo lo que nos toca hacer, que es lo que, según donde estemos, pues tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y el otro concepto es el concepto del maestro. Concepto que está en boca de mucha gente, especialmente en los tiempos que corren, ¿no? Pero que cuando no vilipendiado, pues está o degenerado, o despreciado, tergiversado, o vete a saber lo que, o elevado a unas magnitudes fantasiosas que no tienen nada que ver con la realidad, o muy poco que ver con la realidad. Y también ahí, pues evidentemente tenemos que ver de qué estamos hablando, y cómo tenemos que establecer de la manera más eficaz, fructífera, benéfica posible, la relación con el maestro o con los maestros, ¿sí? Me parece que es un tema muy importante para todos los que estamos aprendiendo y también para los que estamos tratando de compartir este aprendizaje con los demás y de alguna manera pues transmitir todo esto a los demás, ¿sí? Que hay mucho lío con todo esto, ¿bien? Entonces, para tomar una referencia de partida de todo esto, tendremos que ver primero qué es el sendero. Ese sendero que empieza, como bien dice Madhava, en la punta de la nariz de cada uno de nosotros y va para adentro. El sendero es un sendero interno y es un sendero de evolución. El sendero es sendero de evolución, ¿eh? Es un sendero en el cual van a ir sucediendo cosas que van a provocar en nosotros, en nuestra vida, unos cambios importantes, unos cambios trascendentes, unos cambios de tal magnitud que casi ni te vas a reconocer al cabo de cierto tiempo cuando mires atrás en el sendero, ¿eh? Entonces, igual que otras veces, vamos a dibujar el sendero y vamos a ir explicando poco a poco, pues, las cosas que corresponden a todo esto. Punto de partida, punto de llegada, ¿sí? Este es el sendero evolutivo que el ser humano ha de recorrer. Estamos en el reino humano, acompañado de seres de otros reinos, los seres del reino vegetal, los seres del reino animal. ¿Alguno del reino animal? Hombre, visibles no. Acaba de pasar un bichito por aquí, pero igual era casi nada, ¿sí? También están aquí. Y también hay seres de otros reinos, del reino mineral también, ¿no? Aquí tenemos la tierra, tenemos el aire, tenemos el fuego, a través de las bombillas que nos dan luz, que nos dan calor cuando encendemos los radiadores, ¿no? ¿Y algún otro reino? ¿Hay presencia de algún otro reino aquí? De los que están aquí también, ¿eh? Aquí están, aunque no los veamos. Puede que en algún momento los podamos sentir o los podamos percibir, pero están, ¿eh? No es como aquel que dijo, ni está ni se le espera. No. Hace mucho tiempo que están y además no es que les esperemos, ellos están esperando por nosotros, ¿eh? Y a eso vamos. Entonces, ¿dónde empieza este proceso evolutivo? Empieza en el momento en el que el alma, la chispa divina que somos cada uno de nosotros, pasa del tercero de los reinos, que es el reino animal, al reino humano y toma cuerpo humano, ¿eh? Ahí empieza el sendero evolutivo en el reino humano. Y el primer segmento, la primera parte de este proceso evolutivo es la evolución en masa.
¿Cuáles son las características de la evolución en masa? ¿Por qué se caracteriza esa parte del proceso evolutivo? ¿Mm? Uy, yo empiezo a señalar. Por lo egoico. Yo y yo. ¿Mm? Primero, como estamos muy cerca todavía del reino animal, funcionamos casi como animalitos. ¿Sí? Puro instinto. Aquí te pillo, aquí te mato. Yo lo que necesito, lo cojo y santa cosas. Ah, luego ya veré cómo me zafo de lo que sea. ¿Sí? Sin importarme las consecuencias, ni si hago daño, si no hago daño, qué le importa al otro, ni si le perjudico en algo. ¿Sí o no? ¿Mm? Puro instinto. ¿Mm? Claro. Llega un momento en el que uno va dándose cuenta de cosas porque el sendero evolutivo es el sendero de la conciencia, y es por la conciencia con la que vamos evolucionando, ¿no? Entonces, un animalito no se da cuenta si a otro le hace daño o no. Se lo come y ya está. O le echa del nido y ya está. O le echa del territorio y punto, ¿no? No hay ningún problema. Pero a nosotros sí empieza a haber un problema, ¿no? Sobre todo si lo que sucede pues afecta pues a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, ¿no? Entonces ahí uno empieza a cuestionarse las cosas, ¿no? Empieza a plantearse cosas. Bueno, ya se está moviendo la conciencia. Mira que todavía no hemos hablado nada ni de la enseñanza, ni de los maestros, ni de nada, pero algo ya le está mostrando que las cosas no son de cualquier manera, ¿sí o no? ¿No? Entonces, aquí podríamos establecer una primera parte instintiva, ¿no? Y otra segunda parte en la que el materialismo, polarizado en el poder, en la fama, el dinero, etcétera, pues absorbe toda nuestra energía, nuestra actividad, nuestra actitud, todo, ¿no? Todo por la pasta, ¿no? Bueno, coge el dinero y corre, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿O no conocéis a nadie así? ¿No miréis el telediario? ¿Qué? Panda de chorizos todos, hombre. ¿No? Entonces, ahí lo que prima sigue siendo algo tremendamente egoico, ¿no? No hay perspectiva del daño que estás ocasionando. No hay perspectiva de lo mal que se lo estás haciendo pasar a otros cuando explotas a grupos de personas, a naciones, a colectivos, cuando... No, da igual. Con tal de que tú ganes, lo mismo, da igual. ¿Sí o no? ¿No? Eso lo vemos continuamente, ¿sí? Bien. Bueno, pero eso funciona así. No funciona así, ¿no? Tú no puedes hacer lo que te da la gana en todo el tiempo. Porque antes o después llegan unas consecuencias de lo que has hecho, ¿no? Llegan unas consecuencias. Te rayan el coche, te lo pinchan, te ponen unas pintadas en la persiana de tu negocio, queman los bancos, no es el parque lo de sentarse, no los otros, los de la pasta. ¿No? Te ponen un camping delante de casa. ¿No? ¿No? Y uno pues empieza a cuestionar esas cosas. Igual tengo que pensar en que tengo que repartir eso, en que tengo que contar con los demás, en que no puedo hacer cualquier cosa de cualquier manera sin importarme nada ni nadie, etcétera, ¿sí? Bueno, eso que, sobre todo en una sociedad tan relativizada como la que estamos viviendo ahora, en la que levantas la persiana y formas una corriente en la que se forma un tornado en Ohio, ¿no? Pues no podemos dejar de lado, ¿no? Todo lo que hagamos y dejamos de hacer afecta a los demás. Y, efectivamente, todo lo que hacen los demás tiene que ver conmigo. Las cosas no suceden porque sí, no suceden por casualidad. No hay una tómbola mágica en la que a ti te toca no sé qué y al otro le toca no sé cuánto y al otro más no sé qué otra cosa, ¿sí? Todo está interconectado y todos ejercemos una influencia en unos y otros. Entonces, claro, es el momento de empezar a plantearse, ¿qué quiero yo en la vida?
sacarme las lentejas como pueda y sálvese quien pueda. O puedo plantearme otra cosa en la cual podamos entre todos ir a un objetivo más elevado, un objetivo mejor. Podemos vivir mejor. Pero no porque tenga yo más, porque el hecho de que solamente yo tenga más me va a hacer tener miedo de ti, que no lo tienes y en cualquier momento me lo puedes quitar. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde empezamos a plantearnos la cuestión de tener en cuenta a los demás. Tener en cuenta a los demás. Contar con el otro. ¿Cuál es el resultado de lo que hago? Esta decisión que tomo ahora, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué consecuencias me puede traer? Y ahí empezamos a hollar el sendero en el siguiente segmento, ¿no? Que es, todos lo sabéis bien, ¿verdad? El sendero probatorio, ¿no? En el cual, que os gusta mucho, ¿verdad? Se nos pone a prueba, ¿eh? Examen tras examen. Cada experiencia es un examen. Cada experiencia es un examen. En realidad, ya todas las experiencias son exámenes. Todas. Todas. Desde que sacas la cabeza del reino animal y empiezas a funcionar, aunque sea como un animalito al principio, pero ya estás teniendo ahí exámenes, ¿no? Ya estás teniendo ahí pruebas, ¿no? Ya estás aprendiendo de alguna manera, pero aprendiendo las consecuencias de lo que haces o dejas de hacer. Pero aquí mucho más todavía. Aquí mucho más todavía. Aquí desarrollamos el concepto de lo que es justo y necesario y el concepto del respeto a los demás. Y para eso, ¿qué tenemos que desarrollar? Llama y ni llama, ¿no? Con sus 5 puntos y sus 5 puntos también, ¿verdad? ¿Qué son? Que no sé cuáles son ahora. No te lo digo, ¿eh? Estás probando. La raíz básica, y en el escrito que os voy a pasar después hace muchísima referencia a eso, es que me llama ahimsa, no dañar, la inofensividad. La inofensividad. Y desde la inofensividad establecer correctas relaciones con los demás, lo que hemos dicho antes, lo justo y necesario y el respeto. Que ahora veremos de dónde viene ese concepto de respeto y ese concepto de contar con los demás, ¿no? Porque aquí ya hemos dicho ego. En el ego no hay mucho de eso. No, ¿verdad? Más bien nada. Eso, ¿no? Entonces, está ahimsa, como decíamos, está satya, que es veracidad, está aparigraha, que es la ausencia de codicia, está asteya, que es no robar, ¿no? No apropiarse de lo que no te corresponde, ¿no? Pero no solamente de las cosas materiales, del buen humor, de la paciencia, ¿no? Del tiempo. ¿No? Y está brahmacharya, que es el concepto de la templanza, templanza, coger la justa medida de todas las cosas. Brahmacharya en realidad significa maestría en lo divino. Pero si a través de este proceso que vamos a ir describiendo, vamos convirtiendo la experiencia de la vida en una experiencia de divinización de nuestra vida, como veremos, ¿no? De espiritualización y de realización, pues evidentemente vamos adquiriendo maestría sobre la vida, maestría sobre lo divino. Si vamos cogiendo la justa medida de cada cosa, ¿sí? De comer, de dormir, de trabajar, de pasear, de decir chistes, de todo, ¿sí? La justa medida, templando. ¿Hay temple o no hay temple? ¿No? ¿O te vas por la pata abajo? Bueno, pues eso. Esos son los llamas, ahimsa, satya, asteya, aparigraha y brahmacharya. ¿Y los niyamas? ¿Cuáles son los niyamas? Shaucha y santocha. Shaucha es purificación interna y externa.
eso es Socha. Santocha es contentamiento en el sentido de aceptación de la vida tal y como es y una aceptación activa, no pasiva, no de resignación, sino de esforzarse por que el mundo sea un lugar mejor donde vivir, ¿sí? Bien, tapas, austeridad, que es la disciplina. Currártelo. Las cosas no te vienen solas. ¿No, verdad? Hay que darle caña al mono. Venga, ahí, disciplina. No una disciplina prusiana. No, porque ¿a dónde nos lleva la disciplina prusiana? A la obcecación, al sinsentido, al fanatismo, ¿no? No, una disciplina flexible, no rígida, y una disciplina con conciencia, con sentido, con dirección. No hacer las cosas por hacer, no porque si me levanto a las 5 de la mañana soy mejor yogi. Lo que haces es un idiota, muerto de sueño, porque no hay Dios que aguante el día levantándote a las 5 de la mañana. Hombre, no estás dormido haciendo las cosas, joder, ¿no? Amuermado 2 días. No, hombre, no. Duerme bien y luego dedícate a lo que tienes que dedicarte. Muy importante el concepto de la disciplina. ¿Cuántos sistemas de crecimiento personal han exagerado la disciplina y te han metido en un callejón sin salida en el que lo único que han hecho ha sido arruinar su vida? ¿No? El ascetismo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Que a veces incluso a los yoguistas nos confunden con eso, ¿no? Bueno, a mí no. Yo soy un yoguista un poco raro. Bien, etapas y qué más. Swayaya, que es el estudio espiritual, ¿no? Que consistiría en conocer todas estas cosas, ¿no? El ir estudiando, reflexionando, el ir aprendiendo todo este funcionamiento del ser humano, del universo, de la vida, ¿no? Y también ser capaz, mediante ese conocimiento, de hacer una lectura espiritual de la vida. No solamente leerte libros, lee tu vida, pero lee tu vida con la clave espiritual. Entiende lo que pasa en tu vida espiritualmente, ¿no? Desde la perspectiva del proceso evolutivo, del proceso de crecimiento como alma, como ser humano, ¿sí? Eso es Swayaya. Y finalmente Isvara Pranidhana, que es la devoción al ideal, es decir, convertir la vida entera, todo lo que haces y dejas de hacer, en la oportunidad para ir acercándote a la meta progresivamente, más y más y más y más hacia la meta. Pero patatas para hacer una tortilla, pues para evolucionar. Me voy a trabajar, fichar y resolver los problemas con la gente, para evolucionar. Me voy a la playa con la toalla y la cremita, para evolucionar. Me voy de copas con los amigos porque es el día de salir a hacer una risa, para evolucionar espiritualmente. También a tomar copas espiritualmente, ¿sí? Con conciencia, con sentidiño. Sabiendo dónde estás, qué es lo que estás haciendo, y haciéndolo evolutivamente, dármicamente, amorosamente. Porque si hay una característica que nos distingue en este proceso evolutivo, en esta raya que estamos poniendo aquí, ¿no? Que vamos llenando poco a poco, y si decimos que aquí, en el extremo donde comienza este proceso está el ego, yo, ¿no? En lo que nada ni nadie te importa, ¿no? En el otro extremo, ¿qué hay? ¿Cuál es la característica? El amor, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el querer, no tiene nada que ver con el querer. Querer es un tentáculo del amor, una expresión humanizada o emocional del amor, pero el verdadero concepto del amor tiene que ver con alguna de las cosas que decíamos aquí: el respeto y la aceptación del otro. El amor es aceptación, respeto, tolerancia y colaboración. Aceptación, respeto, tolerancia y colaboración. ¿Cómo sé si una respuesta que tengo que dar aquí, cuando la vida me pone a examen, que me pone continuamente, incluso allá, es más evolutiva o no, es más dármica o no? Pues
pásale el rasero del amor. ¿Con esto estoy aceptando más o estoy rechazando? ¿Estoy tolerando o estoy siendo intolerante? ¿Estoy respetando o me lo paso por el arco de triunfo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué consecuencias tiene la respuesta que voy a dar? Pues ahí sabes si te va a llevar hacia adelante en el proceso evolutivo o te va a atascar, bloqueado, a repetir el examen, a repetir el examen, a repetir el examen, hasta que des la respuesta adecuada, ¿no? ¿Los exámenes para qué son? Para que demos la respuesta adecuada. Y si no da la respuesta adecuada, ¿qué? ¿Qué te hacen? A repetir, ¿no? A repetir, ¿no? Claro. Pero claro, no como a los estudiantes, que cada vez se lo ponen más fácil. Digo, joder, ya estoy harto de ti, lárgate ya de aquí. No apruebas con esto, no das la respuesta adecuada. La siguiente prueba será más difícil. No vale con aprobar, entonces. Más nos vale aprobar cuanto antes. Salir para adelante, porque si no, la siguiente más dura, y la siguiente más dura, y la siguiente más dura, ¿no? Es así la manera de aprender. Mi madre decía, si no quieres a buenas, a de riol. Allí es una expresión de allá. A de riol es a las malas. Si quieres a las buenas, a las malas, ¿no? Sí, es así. Bien, pues ese es el sendero probatorio, en el que a través del llama y niyama vamos desarrollando la ética y la moral, el concepto de respeto, de lo justo, ¿no? Y estos conceptos de llama y niyama constituyen, por decirlo de alguna manera, la base de todas las leyes, todos los códigos, todas las normas, todos los sistemas de convivencia. Todos, da igual, sea el de la Marina Mercante, o sea el Código Penal, o me da igual, o los 10 mandamientos. Ah, mira, por cierto, 10, coño, ¿habrá copiado de aquí? No es exactamente igual, pero parecido. Incluso el noble octuple sendero se parece muchísimo también a esto, ¿no? Bueno, pues esta es la base de todos los ordenamientos éticos, sociales, legales, etcétera, de todas las sociedades, ¿eh? Porque todos los ordenamientos, todos los códigos se basan en el respeto y la aceptación del otro, ¿sí? Todo. Y si no se basan ahí, es que no son códigos éticos, son otra cosa. Son otra cosa, pero no son códigos éticos. Que a lo largo del tiempo y adaptado a distintas sociedades y distintos momentos en el tiempo, pues se han ido adaptando, se han ido cambiando, se han ido modificando, pues para que sean más efectivos. Normalmente va antes la sociedad que las leyes, ¿no? La propia gente ya va asumiendo determinadas cosas y luego le dan el marco legal. En el Código Civil, por ejemplo, pues yo qué sé, el matrimonio gay, las familias monoparentales, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Normalmente va antes la gente porque va evolucionando la sociedad y luego los legisladores generan un marco legal para que eso sea aceptado y tenga una referencia al funcionamiento, ¿no? Pero la base siempre va a estar aquí, incluso con todos los cambios que se van a hacer, que anda que no le quedan cambios ni nada a todo esto, ¿no? Bueno, y cuando vamos ya por ahí, ¿a dónde salimos? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque una vez que se ha establecido el funcionamiento ético, el funcionamiento teniendo en cuenta al otro, dándonos cuenta de que no estamos solos y de que no podemos hacer alegremente lo que nos da la gana y que, bueno, pues establecemos unas, como bien dice Benjamín Creme, hay correctas relaciones. Correctas relaciones. Desde la inofensividad, desde ahimsa, establecer correctas relaciones, ¿no? Sí, muy importante esto, ¿eh? Muy importante. Pues pasamos a la instrucción. A la instrucción, ¿no? Y aquí aparece un segmento del proceso evolutivo que es muy importante, que es el del discipulado, ¿no? El del discipulado. Y en el discipulado hay dos partes bien diferenciadas, ¿eh? Que normalmente se llevan las dos
a la vez o al unísono, ¿eh? Pero es importante que veamos que ambas son como dos piernas en las cuales se sustenta todo este proceso, ¿eh? Uno es el conocimiento y otro es la purificación. Conocimiento en cuanto a que la instrucción, como antes nos decía, ¿no? Que instrucción puede haber ya desde muy atrás, ¿eh? Uno va aprendiendo cosas ya desde muy atrás, ¿no? Uno va viviendo experiencias y va buscando el porqué, etcétera, ¿no? Incluso para poder desarrollar este concepto del respeto, de la ética, etcétera, hombre, muchas veces las propias experiencias de la vida ya te van mostrando, por decirlo de alguna manera, el camino, ¿no? Pero verdaderamente llega un momento en el que uno necesita más, tiene hambre, tiene muchísima necesidad de saber, de que le digan cómo es esto, ¿no? ¿Sí o no? Si no, estaréis aquí hoy casi 30 personas. Y ahí es donde empieza la búsqueda, ¿eh? La búsqueda de conocimiento primero, ¿no? A mí que me expliquen, a mí que me digan, a ver cómo es esto, ¿no? Y empiezas a mirar, pues yo qué sé, libros, gente que te diga cosas, oyes cosas diferentes de lo habitual, lo que hasta entonces has conocido, que es conocimiento útil, te sirve para desenvolverte en la vida más o menos, ¿no? Pero no llena esa necesidad interna de sabiduría que surge de dentro, ¿no? Empieza la búsqueda, ¿no? Para llenar ese vacío, esa necesidad de sabiduría que surge dentro del ser humano, ¿no? Entonces ahí es donde aparece algo o alguien que te instruye, que te da el conocimiento superior, el conocimiento de la verdad, ¿no? Y claro, ahí ya empezamos a tontear que si los maestros, que si no maestros, que quién es maestro, que menudo maestro este o aquel, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad la maestría ya está actuando desde ahí. Ya explicaremos ahora un poco más adelante todo, ¿no? Pero aquí es donde empezamos la búsqueda del maestro, y eso que dice, cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, y un montón de tonterías más que se suelen decir con respecto a tonterías muy serias, ¿no? Pero que no vamos a dramatizar sobre estas cosas, ¿vale? No vamos a ponernos así todos serios ahora, ¿eh? Para nada. Entonces, ¿qué significa esto del conocimiento y la purificación? Pues primero implica adquirir conocimiento, muy importante, porque sin el conocimiento no tienes referencias, no sabes por dónde ir. Esto es, por decirlo de alguna manera, el mapa del camino, el mapa de carreteras que te va a servir para ir por donde tienes que ir a la meta. Y si no hay mapas de carreteras, puedes estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Incluso hasta con mapas de carreteras nos perdemos. Y no me refiero a cuando quedamos no sé dónde y aparecemos en... No voy a mirar a nadie. Sino a la vida. ¿Sí? A la vida. En la que dicen, el camino es por allí. Y todo el mundo se queda mirando de, oye, pues tiene la uña sin cortar. Joder, ¿has visto la uña que tiene debajo la uña? ¿No? Pues eso pasa así de vez. ¿Cuántas veces hemos oído decir cómo deberían ser los maestros? ¿Y cómo deberían enseñar? ¿Y qué es lo que deberían enseñarme? Pero a mí, a mí. ¿Sí? Bueno, evidentemente todavía estamos empezando con todo esto. Entonces hay una primera y muy importantísima fase de ir adquiriendo conocimiento. Incluso estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que hay una saturación de conocimiento. A veces hasta resulta difícil elegir qué conocimiento te puede servir y cuál no, ¿verdad? Sí. Mucho, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor necesitas ayuda para elegir. Es como cuando vas a la plaza del mercado, quieres comprar comida, pero no conoces bien. Bueno, aquí como algunos no sois de Cangas, los de Cangas conocéis bien el pescado, pero bueno, alguno que no es de Cangas también conoce bien el pescado. Pero los que no, sí, eso que tiene ojos. No, yo qué carajo sé cómo se llama el pescado. ¿No?
¿Y cuál está mejor y cuál está peor? Pues alguien te tiene que ayudar, ¿no? Para elegir pescado normalmente suele ser tu madre, la que te ayuda. ¿No? Tu madre no te enseña a elegir pescado, no. Oye, ¿tú qué madre eres? ¿Tú qué clase de madre eres? Desnaturalizado de todo. Es de interior, es del interior y no... Hay otro pescado muy bueno. Mira, tu madre no te enseñó a ti tampoco, ¿verdad? Bueno, pues con esta saturación de conocimiento que tenemos habitualmente ahora, nos pasa igual también, ¿no? Necesitamos que algo o alguien en quien confiemos, en el que veamos que puede servirnos, o que se produzca cierta afinidad, ¿no? Cierta vibración afín, ¿no? Cierta empatía, vayamos eligiendo, porque si no nos vemos chotos, ¿eh? No vamos para allá. La mente humana no da para absorber, integrar y poner en su sitio todo el conocimiento que puedes tener acceso. Hoy en día te vuelves mico, te vuelves loco, te vas, te pones majara. Entonces, es preferible, o por lo menos a mí me parece lo más indicado, coger un tipo de conocimiento, aquel con el que tú sientas cierta identificación. Me da igual que sea el conocimiento de los budistas, o de los cristianos, o de los yogis, o de los cátaros, que me llamaban el otro día. Ya te contaré a ti. Siempre vas a cambiar la bola. Yo, sí, no, ya te diré yo. Sí. De quien sea. Entonces, busca aquello que vibre en ti, que tenga pálpito en ti, que tenga un sonido especial en ti, y ahí profundiza. Madaba muchas veces nos ha explicado que esto del conocimiento es como tener una finca y querer sacar agua, ¿no? Y mandas a venir a los de las barrenas y dices, agujerea aquí, y llega a los 15 metros y no hay agua. Bueno, pues agujereame allá. Mete 15 metros la barrena y tampoco hay agua. Pues mira a ver si aquí, y tampoco. Y al final tienes la finca toda llena de agujeros y no tienes agua, porque el agua está a 25 metros, no a 15. ¿Sí? Entonces, coge un camino de conocimiento y profundiza. No quiere decir esto que excluyamos a los demás, o que los demás no valgan. No, porque probablemente los demás tipos de conocimiento nos aportarán muchísimo en lo que vamos aprendiendo por un camino. Pero sigue por el camino que vas. Aquel con el que tú te identifiques, que no es uno mejor, ni peor, ni más elegante, ni más, ¿cómo decís antes? ¿De caché? De pedigrí. No, todos los caminos son igual de válidos. Lo importante es que te lleven ahí. E insisto, no excluir los conocimientos de los demás porque son de otra forma diferente. Mira bien qué más puedes aprender con lo que los demás saben acerca de lo que tú sabes. Muy importante eso, ¿eh? Muy importante eso, porque muchas veces cuando vamos desarrollando cierto conocimiento, uno se cree el rey del mambo. Yo soy el mejor, yo soy el que sabe más, el que sabe lo mejor. Y eso es un error. Te estás perdiendo muchísimas cosas por ahí que te pudieran ayudar a sacar mucho más provecho todavía de lo que tú sabes. ¿Sí? Entonces, conocimiento. ¿Eh? Aquí no nos gusta nada el conocimiento, ¿verdad? Nada, ¿no? Nunca hablamos de las cosas de la vida, ni del ser humano, ni de Dios y de la tierra, ¿no? Pues menos mal. ¿Y de esto qué tal andamos de purificación? Somos todos unos corruptos. Unos degenerados. Pues no, purificación también bastante, ¿no? Porque mantenemos nuestra disciplina, nuestra práctica, nuestros ejercicios, nuestro trabajo. Porque si hay algo que además de lo mucho que invertimos en conocimiento, ¿verdad? Porque mira que aquí le damos, ¿eh? ¿Qué es lo que siempre terminamos diciendo? Hay que currar. Trabaja. Pues esta es la purificación, trabajar. Usar las herramientas de trabajo. ¿Estás en la disciplina del yoga? Pues asanas, pranayama, mantra, meditar, dietas, ayunos, descanso, lo que sea. Cada cual en el camino que le corresponda. En cada sistema hay diferentes tipos de trabajo para que la egoicidad
la egoicidad vaya disminuyendo. No, es otra cosa. Esa es la purificación. ¿Qué es lo que hace impura nuestra vida, por decirlo de alguna manera? Lo egoico, ¿no? Entonces, ¿purificar qué significa? Que seas cada vez menos egoico, que seas cada vez más amoroso. ¿Qué es lo que te da una respuesta más amorosa? Llama y llama, tener en cuenta a los demás, contar con los demás, ponerte en las sandalias del otro, en los zapatos del otro, ¿sí? Ese es el trabajo, ese es el trabajo, ¿eh? Y así vamos... Yo ¿sí? hacía una pequeña tal, y de la última charla de Tiny hablaba mucho de observación, observación a uno mismo. Y yo ahí sí que haría hincapié en esa parte, ¿no? El conocimiento tiene que llevarte a ubicarte en eso que es el observador. Porque sin conocimiento tampoco te pones ahí. No te pones ahí porque ni siquiera sabes. Hay mucha gente a la que le hablas de la conciencia y te quedan así mirando. ¿Conciencia? Ah, sí. Buena conciencia, mala conciencia, este no tiene conciencia. De esas cosas. No tienen ni idea la gente de lo que es el conocedor interno. Eso que se da cuenta. Y eso que se dan cuenta de las cosas, pero no se dan cuenta de eso que se da cuenta. Que es lo que tenemos que, con todo el conocimiento, desarrollar, ¿no? Y una vez ubicado ahí, en la conciencia es la que purifica. Porque lo que contrarresta la observación es el bicho. Máquina total. Los 2 fines de semana que hemos estado con Aritz, ¿qué nos está diciendo todo el tiempo? Obsérvate. No importa tanto dónde estás o qué hagas o cómo, no, obsérvate. Y ves cómo en la observación desaparecen muchas cosas. ¿Qué dice Eckhart Tolle en el libro del poder de la hora? Observa el agujerito por donde sale el ratón. Y ya verás cómo el ratón no sale. Ahora, si te distraes, ya salió, te cogió el queso y se largó. Sí, observa. Y con esa conciencia, que es el observador, vamos desarrollando Sannyasa y Tyaga, que es la renuncia al fruto de la acción y el desapego, ¿no? Y Viveka y Vairagya. Viveka es el discernimiento y Vairagya es el desapasionamiento. Son las 4 cualidades que tienen que desarrollarse aquí en el proceso de purificación. Pondremos las iniciales. Sannyasa y Tyaga, Viveka y Vairagya. Viveka es el discernimiento. ¿Discernimiento de qué? De la verdad y la no verdad. De lo que eres y de lo que tienes. De lo que eres como ser y de lo que tienes como persona. Como personalidad. Como un bicho que anda por ahí dando vueltas y haciendo ruido. ¿Sí? ¿Sí? Viveka. Pero para poder observar esto, para poder darte cuenta y separar, hacer esa distinción, tienes que desarrollar un altísimo grado de desapasionamiento. ¿Por qué? Porque el apasionamiento te hace identificarte con hombre, mujer, joven, viejo, rico, pobre, vasco, catalán, gallego, ¿no? Mariñeiro, pastor, ama de casa, ¿no? El apasionamiento te hace identificar, coger color, ¿sí? Entonces tienes que ir tirando color, como solemos decir muchas veces en los trabajos de crecimiento personal, ir quitando capas. Hay que coger el decapante, ¿no? Y venga, a levantar barniz, a levantar capas de barniz, a levantar hasta encontrar la esencia, la verdad. Y entonces serás capaz de distinguir la verdad y la no verdad, lo que eres y lo que tienes, ¿sí? Y cuando estás ahí, cuando ya Viveka y Vairagya se han establecido con cierta solidez, entonces podremos actuar en el mundo con Sannyasa, con renuncia al fruto de la acción, que significa no soy yo el que lo hace, sino es a través de mí como esto se hace. Soy el instrumento a través del cual, soy el canal a través del cual, ¿sí? Y Tyaga, desapego. Sus consecuencias no tienen nada que ver conmigo. Yo hago porque es lo que me toca hacer y que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Sannyasa y Tyaga. Pero eso no se puede desarrollar dando la vuelta
a los bolsillos del pantalón para que no se te quede nada dentro. No, eso no es así. Pasándote la vida de pobrecito, no vas. O es un estado de conciencia de viveka y vairagya que da lugar a esa renuncia y a esa capacidad de servir, o si no, es paripé. Es hacer como que, pero sin. ¿Eh? Que bueno, de todo eso aprenderás, porque evidentemente quien está ahí ya se dará el pertinente coscorrón para que se dé cuenta de lo que está haciendo y aprenda, evidentemente. Ya le pondrá la vida a prueba, ¿no? Pero sin viveka y vairagya no hay servicio. Servicio tiene que ver con esto, con el amor. No tiene que ver con aquello. No, tiene que ver con esto. Por eso lo de la colaboración. ¿Qué hemos dicho del amor? Aceptación, respeto, tolerancia y colaboración. Colaboración es amor, colaboración es servicio. Servir a la humanidad, servir a los demás. ¿Sí? Pero no se puede dar servicio sin... Una cosa es que seas útil, que hagas un favor, que hagas bien a los demás, que menos que eso, ¿no? Pero el servicio es otra cosa. Es otra cosa distinta, ¿eh? Bien, pues aquí, en este proceso de conocimiento y purificación y desarrollo de esas 4 cualidades, ¿no? Viveka y vairagya, sannyasa y tyaga, ¿no? En ese desarrollo tiene muchísima importancia, pero enorme importancia, la figura de alguien que resulte referencia para ti en este proceso. Por eso, esta parte del proceso evolutivo se llama discipulado. Porque, ¿cuándo uno es discípulo? Cuando tiene maestro. Pero, ¿habéis visto a alguien que ponga aquí la chapa maestro? ¿Habéis visto a alguien? No, lleva chapa de Coca-Cola, o de gerente de no sé qué, o de vendedor de planchas en el Mediamar, ¿no? Esas son las etiquetas. Pero de maestro nadie lleva etiqueta. Entonces, ¿quién es el maestro? Pues el maestro será para ti quien tú consideras que te enseña, que te da las referencias para ir desarrollando todo este proceso, queriéndolo hacer, porque si aquí hay doble raya, no es solamente porque he pasado 2 veces el rotulador, sino porque hay una diferencia muy grande en el proceso evolutivo de esta primera parte a la segunda parte. Hasta aquí el proceso evolutivo en el reino humano casi podríamos decir que es sin querer. La vida te va llevando, te va enseñando, te va mostrando. Hombre, habrá mucha gente que te enseñe. Podrás incluso considerarlos verdaderos maestros en tu vida, ¿no? Porque te enseñarán cosas muy importantes, que puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser el abuelo, puede ser una persona con la que te has encontrado en un momento dado, puede ser un profesor en el colegio, alguien que de pronto te hiciera pensar, te hiciera darte cuenta, te hiciera cambiar cosas en tu vida, ¿sí? Pero hay una diferencia muy importante entre esa parte del proceso evolutivo en el que uno va aprendiendo, pues un poquito como si dijéramos a trancas y barrancas, ¿no? Va haciendo cosas y va quedándose con algo y va aprendiendo, a esta parte, y es la de querer ir. La de querer ir. Yo quiero ir evolucionando, yo quiero ir aprendiendo, yo quiero ir siendo mejor persona. Aquí dices, bueno, a ver cómo es esto, ¿no? Trataré de no complicarme mucho la vida, me evitaré problemas, me buscaré la manera de... ¿no? Pero aquí hay un anhelo, una ansia interna de querer ir en una dirección, de conquistar la meta. Aunque todavía no tengas muy clara la meta, ni sepas en qué consiste, pero sabes que algo tienes que hacer con tu vida. Que no es simplemente dar vueltas y salir más o menos bien de las situaciones. ¿Sí? Sí, hay una diferencia muy importante, ¿eh? Y ahí es donde precisamente por ese anhelo empieza también la búsqueda, empieza el trabajo interno mediante la disciplina que sea purificadora de las influencias egoicas, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, porque sin eso no hay
discipulado. No hay sendero claro ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera. Uno está ahí por la vida, haciendo las cosas que puede, tratando de... como buenamente se pueda, ¿no? Pero aquí ya hay una dirección, ya hay un sentido, ya hay una intención, ya hay un anhelo, una voluntad de desarrollo, ¿sí? Y entonces ahí, como decía, buscamos o aparece en nuestra vida alguien que es un referente, alguien con el que estableces una conexión vibratoria, empática, en la que se dice, aquí es donde tengo que estar. Aquí me refiero a en el círculo, en el entorno, en la presencia de esa persona, ¿no? Esta persona es la que a mí me da la posibilidad de enterarme. Cuidado, no os confundáis, no os confundáis. Si aquí hablamos del discípulo y podemos poner aquí maestro, no es el maestro el que enseña, ¿sí? Es el discípulo el que aprende a su lado, ¿sí? El maestro lo que hace es permitir que aprenda. Yo, o cualquiera que estemos en este proceso, muchas veces compartimos la experiencia de vida, que para nosotros es esta experiencia, con los demás, ¿no? Pero no estoy enseñando nada. No estoy enseñando nada. Yo hago lo que considero que tengo que hacer. Sanyasa Itya. Que sea lo que tenga que hacer. No me siento más orgulloso porque estéis iluminados. No me siento más yogi porque tengo 20 alumnos iluminados. 20 discípulos iluminados. No. Yo trato de cumplir con lo que me corresponda y a partir de ahí, sea lo que Dios quiera, lo que el universo quiera, lo que tenga que ser, ¿no? Y yo a mi vez sí me moveré el culo, sí trataré de ocuparme de aprender con quien para mí es un referente fundamental, ¿no? El que me hace a mí darme cuenta de las cosas. Y aprovecharé cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier experiencia de la vida para seguir aprendiendo más y más. Incluso me acercaré muchas veces a otras corrientes de pensamiento, a otros planteamientos, a otra gente que sabe otras cosas, para ver qué más puedo, con cuánta mayor claridad puedo comprender las cosas que ahora creo que sé, ¿sí? Y ese empeño es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. En este proceso, especialmente cuando empezamos a movernos por aquí, somos muy proclives a encerrarnos en nuestras torres de marfil. Y yo soy la leche, y voy dando bendiciones por ahí por el mundo, ¿no? Porque yo te salvo, muy mucho, muy mucho, cuando todavía no estamos ni siquiera en la primera iniciación, ni siquiera, pero aquí hay mucha torre de marfil, aquí hay mucho engreído y mucho orgullo espiritual, porque como ya estás rozando ahí, manejas conocimientos que te dan poder, que te dan manejo, que te dan habilidades, etcétera, ¿no? Ya tienes tu personalidad, aparentemente ya la tienes manejada, ya la tienes a tu servicio, pero ¿a servicio de qué? Al servicio de que muchas veces a un servicio egoico muy soterrado, ¿sí? Muy soterrado. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado, ¿sí? Y finalmente, que ahora que ir acabando la charla, ¿no? ¿Queréis ir a casa hoy, no? No hay prisa. Ah, no hay prisa hoy. No, seguro. ¿No tienes que poner un garbanzos o algo? ¿No tienes hoy hijos o sobrinos o nietos o algo? Todas las tuyas. Todas las tuyas. Bien, el sendero iniciático, ¿no? El sendero iniciático. El sendero iniciático es el sendero de los maestros. El sendero de los maestros. El sendero iniciático comienza, aquí podemos hacer otra doble raya, porque es muy importante esta subdivisión, ¿no? Aquí estaría la primera percepción del ser, que es por otra parte la primera iniciación, y aún tienen que darse otras 4 más para completar el proceso. Pero ese proceso de las 5 iniciaciones, yo invitaría aquí a algunos de los expertos en cosas esotéricas que tenemos,
para que, utilizando la vida del Maestro Jesús, porque su vida fue una alegoría de lo que fueron las 5 iniciaciones, ¿no? Pues nos lo prepararais para una charla para después de septiembre. ¿Sí? La vida del Maestro Jesús es una alegoría, desde su nacimiento, que simboliza, como siempre decimos cuando hablamos en Navidades, del sentido esotérico de la Navidad, ¿qué decimos? La perfección del ser, el nacimiento del ser, el nacimiento de la conciencia como autoconsciente, ¿no? Pues desde ahí, el bautismo, la crucifixión, la resurrección, no, la transfiguración, que está antes de la crucifixión, etcétera, ¿sí? 5 iniciaciones, 5 etapas del sendero iniciático, del proceso de los maestros. Pero aquí entonces, si son maestros estos, ¿quiénes son los maestros de los maestros? Porque habrá alguien maestro de los maestros, ¿no? O ya no tienen nada que aprender esto. Sí, ¿verdad? Como ya han percibido el ser, ya está todo, ¿no? No es así, ¿no? Pues aquí es donde esos libros que tanto os gusta leer, en el que aparecen los maestros que tienen formas de luz, que tienen cuerpos inmateriales, que aparecen, que desaparecen, que viven 300, 500, 1000 no sé cuántos años, que están en los Himalayas, que tienen las cocinas de cuadritos en la habitación, todos esos libros que tanto os gusta leer, son para ti. Son para ti. Son los maestros de los maestros. Los maestros, me refiero a que los que todavía no han completado el proceso evolutivo en el reino humano, que tienen la maestría suficiente sobre la vida para que incluso sean referentes para los discípulos y podamos ir aprendiendo de la gente, ¿no? Tienen que desarrollar esas 5 iniciaciones, tienen que ir viviendo sus experiencias de esas 5 iniciaciones, ¿sí? Pero a su vez ellos tienen con quienes aprender. Y esos son los que, ya habiendo trascendido la etapa evolutiva humana, continúan en el siguiente reino, en el 5.º reino, el reino de los Devas, evolucionando, y desde allí se ponen en contacto, cuando es necesario, con los iniciados, con los grandes iniciados que la historia de la humanidad ha tenido pues desde la noche de los tiempos, desde el principio. ¿Sí? Empezando por Krishna, por Buda, por todos, ¿no? Por el Maestro Jesús, por Maitreya, por Mahoma incluso, todos, ¿no? Por Zoroastro, Hermes Trismegisto, Sri Ramana también, ¿no? Sri Ramana también. ¿Qué? Sri Ramana. Sí, muchos grandes maestros, ¿no? Entonces, cuando cogemos libros, como por ejemplo ese libro de Lil Bitter que me sirvió para poner el título, porque para nada más, para nada más. El libro de Lil Bitter está aquí, está aquí. Y la gente que dice que ve los maestros dice, ¿tú qué has desayunado hoy? Porque ni es tan fácil, ni es conveniente, ni es útil en el proceso evolutivo que tengas ese tipo de contactos. Acordaos de aquel fraile benedictino que estaba pelando patatas en la cocina y aparecía la Virgen y le escupía. Y desaparecía. ¿Sí? Porque estaba flipando. Hasta que un día dejó de desaparecer y digo, perdóname, ¿qué tal? ¿No? Pero la mayor parte de las veces, por no decir todas, son flipaduras. Son flipaduras. Son pasadas de tiesto de la gente. Que bueno, uno puede tener todo el derecho a tener muchas ganas de encontrarse con los maestros, pero ¿tú qué has hecho en la vida, chaval? ¿Dónde estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Y quieres encontrarte con los que están en el 5.º reino? Es como si dijéramos a la hormiga que acaba de pasar antes por ahí que hable conmigo. Digo, sí. ¿Sí? ¿Verdad? Algo parecido. Hombre, yo le puedo hablar a la hormiga y a las plantas. Seguramente las plantas se pondrán muy contentas de hablar, de que yo les hable así, cariñosamente, amorosamente, ¿no? Pero dudo mucho que entiendan esto. No van a entenderlo. No tienen instrumento, no tienen herramienta, no tienen capacidad para entender eso, ¿verdad? Ni la hormiga tampoco, ni mucha gente que hay en el mundo, pues tampoco, ¿no? Y si hoy, un domingo a las 12 del mediodía, estáis aquí escuchando estas charlas, es porque ya habéis llegado al punto en el cual podéis escuchar, entender y sacar provecho de estas cosas. Pero cuidado,
El quinto reino todavía está muy lejos. Que está aquí, y que los seres están aquí, como alguna vez ya se les ha visto. Pero otra cosa es que podamos hablar con ellos, que podamos confraternizar, que podamos estar aquí, pues contándonos nuestras cositas como si hiciéramos cotilleo espiritual. Esas cosas, siento decepcionar a alguna que otra persona, pero no son así. Y no deberían ser así. Y por eso no lo son. Y bueno, pues esto es lo que teníamos como los maestros y el sendero, porque la presencia de los maestros ya empieza aquí, cuando hay gente que te enseña, oye, ten cuidado con esto, que por ahí vas mal, ¿sí? Y te va diciendo, ten cuidado, respeta, no seas tan bestia, ¿no? O no os dice nadie, no nos han dicho nunca estas cosas, ¿no? Cuando vamos reflexionando en las consecuencias que tienen las experiencias de vida que tenemos y vamos tomando decisiones sobre qué hacer, qué no hacer, qué es más conveniente, qué es más justo, qué es más adecuado, también estamos teniendo maestros, ¿no? En las experiencias de la vida es la gran maestra de todas formas, ¿no? Aquí ya tenemos referencias claras, seguramente de alguien que te va transmitiendo cierto conocimiento, ¿no? Del cual te vas impregnando, te vas empapando, te vas absorbiendo y nutriendo, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, mucho más, ya directamente con los que son verdaderamente los maestros con mayúsculas, ¿no? Pero eso para los que están en el sendero iniciático, ¿no? Cuando ya hemos tenido las iniciaciones que sean, ¿sí? ¿Sí? Maestro tiene dos conceptos distintos, ¿no? Con los que nos manejamos cuando hablamos de esto. Por una parte, el maestro es el que te conduce de la oscuridad a la luz, ¿sí? El que en la confusión del mundo, en el que no entiendes, en el que no sabes, no te das cuenta, no ves qué es lo que ocurre en la vida, ¿no? Te va poniendo luz, te va dando referencias, te va diciendo, esto funciona así, pues esto va de esta manera, pues aquí esto, lo otro, ¿sí? Ese es uno de los conceptos más importantes de ser maestro, ¿no? El de conducir a los demás de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la confusión a la percepción de la verdad, ¿sí? Y el otro concepto del maestro es el poder, el manejo del poder. ¿Poder sobre qué? Pues poder sobre aquello que enseña, ¿no? Antes hemos dicho aquí, cuando hemos hablado de los niyamas, hemos hecho referencia al brahmacharya, ¿no? De la templanza, al brahmachari, ¿no? Brahmachari hemos dicho que tiene poder o maestría sobre la vida, tiene templanza, sabe coger el punto medio, la medida justa de cada cosa, ¿no? Eso, si no tienes poder sobre las cosas, ocurre así. Podéis comer todo el chocolate hasta lo que es justo y necesario, o anchas Castilla, cuando abrís la tableta de chocolate. Anchas Castilla. Anchas Castilla, ¿verdad? Directamente. Y con eso, como otras muchas más cosas, ¿no? ¿Quién tiene poder sobre su vida? ¿Quién es brahmachari? ¿Quién tiene la templanza suficiente para coger de cada cosa, de todas las cosas de la vida, la justa medida? No tienes poder. Las cosas pueden sobre ti un montón de veces. No digo sobre el chocolate, sino la almohada, yo qué sé, cada uno tenemos nuestras perdiciones, nuestros perdigones. ¿No? Bueno, pues ser maestro significa tener poder sobre todas las cosas de la vida, sobre todas las cosas de la vida. Los que, ¿quién están aquí de...? Aquí tenemos una maestra. ¿A qué te dedicas? Yo a estudiar. A estudiar, muy bien. Bueno, ¿quién más es maestro? Maestro. Venga, maestro, enseña. Bueno, yo. Bueno, sí, tú eres maestra también, ¿no? Bueno, ¿y dónde habéis aprendido a ser maestros? ¿Habéis hecho en la universidad? ¿Qué carrera? Magisterio. Magisterio es el ejercicio de la magia. La magia.
Por eso es maestro. Magisterio es hacer Ahora se magia. llama diplomado en no sé qué. Ahora es graduado. ¿Qué magia eres magia? Sois magos, hacéis magia. ¿Qué magia hace un maestro? Que nosotros podemos compararlo con la prestidigitación que vemos en la tele o en los shows, ahí en los sitios y tal. ¿En qué consisten esos shows? En dar el cambiazo, ¿no? En transformar una cosa en otra, ¿no? Pero la verdadera magia es esa precisamente. No de truco, sino de verdad. En cambiar una cosa en otra. ¿En cambiar qué? La realidad. Cambiar el ego por el amor. Esa es la magia que tienen que hacer los maestros. Transformar el ego de sus discípulos en amor. Hacer magia. ¿Sí? Así que todos tenemos que convertirnos en unos magos majetes. Eso diría Calki. Unos magos majetes. Vale. Pues nada, preguntas, comentarios, dudas, alguna cosa si queréis, porque ya son las 12 y ya a mí se me ha sacado adelante. Bueno, muchos ya conocéis bastante de esta historia, ¿no? Hoy hemos dado unos matices un poquito diferentes de los que no hemos hablado hasta ahora en estas cosas, ¿no? Todo un año vuelves a repetir. Sí, todos los años. Todos los años repites. Bien. La invitación que hemos hecho para trabajar sobre las 5 iniciaciones, ¿quién coge la antorcha? Dale, maestros. Está el documento de Malava, está el documento de Malava, que Bueno, no es difícil, por eso. con ello, trabajar con ello para... Yo es que aún tengo que terminar el de timing, no puedo, si no lo cogía... Que es Bueno, un hay escándalo, tiempo, hay tiempo. Pero ir madurando y os tendréis en la noche, en alguna noche de estas, la llamada de... Hoy, hoy has preparado la charla. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis más cosas, antes de que nos levantemos, la Junta Directiva de la Asociación de Profes al despacho, más Capali también. Y creo que nada más.